a ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, dando gracias a nuestro Dios por su bondad. Qué maravilloso es poder abrir nuestros ojos y una vez más contemplar la misericordia de nuestro Dios, como esta alabanza tan preciosa. Supe que me amaba. Qué maravilloso es saber que Dios nos ama de tal manera que a veces para nosotros se hace imposible entender. Nuestra mente finita muchas veces no permite que podamos entender el amor de Dios, la anchura, la altura, la profundidad de este amor tan maravilloso. Cuesta entender, hermanos, ese amor tan maravilloso. Pero gloria a Dios que nosotros estamos dentro de ese amor, de esa bondad de Dios para con nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Nuestra hermana Magdalena Sáez, nuestro hermano Manuel Cárdenas, nuestra hermana María Galdame, nuestra hermana Loreta, nuestra hermana Mónica Núñez, nuestra hermana Cecilia Cancino y nuestra amiga Sara Beltrán. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, esperando que este día sea guiado por nuestro Padre Celestial. Amén. El día domingo ya finalizó. Estamos en lunes 16, si no me equivoco. No, 15 de mayo. Lunes 15 de mayo. Vamos a examinar la escritura, el libro de Filipenses. Le invito a usted a tomar su Biblia. En esta mañana vamos a conversar de este libro, la carta a los Filipenses de parte del apóstol Pablo a estos hermanos de Filipo. Amén. ¿Dónde nace esta iglesia en Filipo? ¿Se acuerda usted? Bueno, en el libro de los Hechos está el relato de cómo nace, ¿cierto?, esta iglesia en Filipo a través de Lidia, ¿cierto?, esta mujer, la vendedora de púrpura, y este varón, que no aparece el nombre, pero sí se identifica como el carcelero de Filipo. Amén. Voy a hacer una pequeña introducción. Dice, la iglesia de Filipos fue la primera en Europa. Escuche bien, fue la primera en Europa. Pablo la fundó durante su segundo viaje misionero y le escribe para darle a conocer su situación en Roma, para agradecer por su apoyo económico y para animarles en la fe. Esta iglesia era una iglesia muy dadivosa en la parte económica. Recuerde que Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Estaba preso en Roma, pero el contenido de esta carta nos da a entender que espiritualmente no estaba preso. Amén. Filipenses se conoce como la carta del gozo, a pesar de que Pablo la escribió desde la cárcel. Muchos creyentes filipenses, al oír del encarcelamiento de Pablo, tal vez se desanimarían
Por tanto, les escribe para relatar cómo había obrado Dios en medio de sus sufrimientos, tanto para promover la expansión de su reino como para alentar a los creyentes a vivir con gozo y unidad, en fiel servicio a Dios, en cualquier circunstancia. Amén. Escuche bien esto, en cualquier circunstancia. Gozosos por la salvación que les fue dado, por la obra que Él está haciendo a través del sufrimiento de ellos. Esta carta fue escrita aproximadamente el año 60 o 62 después de la ascensión de Cristo al cielo. El relator, que es Pablo, hermanos amados, tiene un objetivo. Fíjese que Jesús mismo dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción. O sea, el ser cristiano, escuche bien, el ser cristiano, hijo de Dios, no nos quita, hermanos amados, de que tendremos sufrimiento. No quita esa opción. No. Porque él mismo lo dice, que en el mundo tendríamos aflicción, pero deberíamos confiar. Porque debemos entender, y todo creyente, hijo de Dios, debe entender, que nuestra esperanza no está aquí en el cielo, perdón, en la tierra. Nuestra esperanza está en el cielo. Por eso que Pablo, cuando él cae preso, ¿verdad?, por el Evangelio, no, él no cae preso por ser delincuente, ni por haber matado a alguien, ni por homicida, sino que Pablo va preso por predicar el Evangelio. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, como también podemos ver el comienzo de esta iglesia en el libro de Hechos, como decía, si usted lee el carcelero de Filipo, cómo se convierte, ¿verdad?, el carcelero de Filipo. Recuerde que Pablo y Silas, ¿verdad?, estaban presos, fueron puestos en el cepo después de haber sido golpeados las espaldas. Ellos fueron puestos lo más adentro de la cárcel, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña y nos dice que ellos oraban y cantaban, pese al sufrimiento que ellos tenían. Ellos no estaban tristes, pese a las circunstancias, porque la convicción que ellos tenían era mayor que los golpes que le propinaron los guardias, ¿verdad? Y por eso que él anima también a la iglesia que nuestra convicción sea por sobre nuestra enfermedad, por sobre nuestro dolor, por sobre el problema, y que mantengamos firme nuestra convicción, porque como dije al principio, el ser hijo de Dios no quita que suframos, tenemos sentimientos, amén. Lloramos, reímos, nos duele cuando estamos enfermos, entonces porque ciertamente somos carne todavía. ¿Mm? Lo contrario va a suceder cuando seamos transformados, cuando tengamos nuestro cuerpo nuevo, nuestra casa nueva. Amén. Hoy día esta casa está viejita todavía, esta casa sufre, porque es la casa terrenal, la casa terrestre, la casa de barro. Sufre las inclemencias del tiempo. Entonces, esa tiene que ser nuestra convicción, nuestra seguridad, que, que el gozo debe permanecer. Esto preocupó a Pablo, ¿verdad? Porque los creyentes nuevos no entienden esto. Los creyentes que han alcanzado madurez, eso sí la entienden, o deberían entenderlo. Pero un creyente nuevo no es como un niño, amén. Es como un niño. Entonces a veces no entiende. Si se escucha, si Dios es todopoderoso y yo soy hijo de Dios, ¿por qué no puede quitarme esto? Todas las cosas tienen propósitos, hermanos amados. Todas las cosas ayudan a bien, dice la Escritura, a los que aman al Señor. Por eso si usted está pasando una prueba, si usted está pasando una enfermedad, una dificultad que no ha podido zafar de ella, no se desespere, espere en Dios. Amén. Si Dios quiere sanarle, le va a sanar. Porque esa es la voluntad de Dios. Lo importante es que somos salvos. Lo importante, hermanos amados, que tenemos la salvación en nuestras manos, la gracia del Señor Jesucristo nos otorgó la salvación. Y esto no es para todos. No es para todos. A veces no entendemos, no alcanzamos a entender el regalo, el don de Dios, como el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, si conocieses el don de Dios, el regalo que Dios nos otorgó. Ese regalo es la vida eterna. Hoy día muchos partieron del escenario de esta tierra, pero partieron sin esperanza. En cambio, usted y yo tenemos la esperanza en nuestras manos y debemos ocuparnos de esa esperanza. Amén.
Es importante que podamos entender a Dios. Y usted dice entender a Dios, Dios nos entiende a nosotros y entender los propósitos de Dios, por hermano. Dios quiere que también le entendamos a Él y no le reprochemos. A veces empezamos a reprochar las actitudes de Dios. Por eso que el Padre Nuestro, o la oración que nosotros debemos, hermanos amados, como lo hizo Cristo. Cuando Él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Todas nuestras oraciones, si bien es cierto, tienen que ser presentadas delante de Dios, pero también tenemos que considerar que tiene que hacerse la voluntad de Dios y no la de nosotros. Porque la voluntad de Dios es perfecta. La nuestra es imperfecta. Debemos entender por el Espíritu nuestra situación, cuando estamos tal vez siendo probados, cuando estamos siendo corregidos. Pablo sabía que lo que él pasaba, ¿cierto? Ahí en la cárcel, eso vino a ser beneficioso para la obra, porque aún ahí Pablo pudo predicar, aún ahí Pablo tenía libertad de poder escribir, y de ahí salieron 4 cartas. Amén. Una de estas es la de los Filipenses, de Colosenses, Efesios y Filemón, que son las 4 cartas que se escribieron desde la cárcel. Ahora, cuando nosotros logramos entender por el Espíritu el sentido de esta carta, nos damos cuenta que Pablo estaba sufriendo y no estaba sufriendo. Y como este pastor José, ¿cómo es esto? Estaba sufriendo el ser encarcelado, porque estaba preso. Pero no estaba sufriendo la encarcelación en el sentido de que aún ahí, él podía predicar el Evangelio. Y que es, hermanos, el objetivo de todo creyente, de todo hijo de Dios. Entonces comienza esta carta diciendo Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pareciera que hiciera mención de 2 seres diferentes, pero no, está hablando de un mismo ser. De un mismo ser que está exaltado. Dios está exaltado en Jesucristo. No puede dejar de no nombrarlo, porque es como negar la manifestación de Dios en carne. Por eso que dice de Dios el Padre y de Jesucristo. No es que esté mencionando 2 dioses diferentes. No, es el mismo Dios, pero está la exaltación de ese mismo Dios en carne. Amén. Para que usted pueda entender. El saludo, ¿cierto?, de Pablo, en muchas cartas se hace extenso, como en otras. Pablo saluda como el saludo que dio acá, ¿verdad?, más corto, pero siempre tiene un sentido y una, hermanos amados, como decirle, contundencia para manifestar, ¿cierto?, lo que él y a quién está dirigida esta carta. Ayer a los filipenses que estaban en Filipo. Hoy día a usted, a mí, que estamos en diferentes lugares. Renca, Pudahuel, Cerro Navia, de Chile, de fuera de Chile. Esta carta hoy día es para nosotros. Sí. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo fue testigo de la comunión, ¿verdad?, de la iglesia de Filipo, de cómo había esa comunión, que es importante, hermanos. La comunión entre hermanos es importante. Nosotros a veces nos distanciamos unos de otros. Hoy día, por ejemplo, voy a poner la situación aquí en Chile, por ejemplo, en este país.
Los letreros nos distancian. Las personas nos distancian. Muchas veces hemos llegado a competir entre lugar y lugar. Y eso no tiene, hermanos amados, no debería ser. Pablo elogia aquí la comunión que había en la iglesia de Filipo. Ahora, ¿por qué es importante la comunión? Porque nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir que no necesita del otro. A veces la rebeldía, la soberbia, habla, ¿cierto? De decir, no, yo soy suficiente, yo mis fuerzas me bastan. Pero esa persona no está entendiendo el sentido de la unidad. Yo como hombre de Dios necesito de usted. Tal vez a través de la oración. Usted está lejos tal vez. Pero a través de la oración. El que usted se acuerde de mí. El que yo me acuerde de usted en oración. Entonces, en la comunión en la iglesia, por eso que el salmista dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y yo siempre he dicho, habitar es una continua, no es una constante. Los hermanos juntos en armonía. Entonces Pablo habla y resalta la comunión de esta iglesia, desde el principio y hasta ahora, porque aunque Pablo estaba preso, como fundador de esa iglesia, por decirlo así, Pablo se enteraba de lo que estaba pasando, aconteciendo en la iglesia de Filipo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó, escuche bien, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, aquí hay que entender algo, hermanos amados, que muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente acudir al culto, a la casa de oración. No. El Evangelio abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra relación con nuestro vecino, nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, nuestra relación en casa. Y está hablando, Dios bendiga a mi hermano Julio Barría, Dios le bendiga hermano Julio. Está hablando de una, ahora, perfección. Ahora, en esto dice, estando persuadido, o sea, estoy cierto y seguro del que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, de que Jesucristo, el que comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día del arrebatamiento, cuando seamos quitados de esta tierra. Porque está también el día de Dios. El día de Dios es el día del juicio, de la ira, de la gran tribulación. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento. Entonces, elogia la unidad de la iglesia, pero también transmite su convicción con respecto a la obra o la buena obra que Jesucristo está haciendo en la iglesia. Ahora, para que esto se concluya en buen final, nosotros debemos dejar que Jesucristo perfeccione la obra en nosotros. ¿Y cómo el Señor la va perfeccionando? Bueno, a través de la prueba, a través de la enseñanza. Por eso aquí es donde encaja lo que nosotros decimos que no debemos dejar de congregarnos. Porque en las congregaciones se da la enseñanza. En las congregaciones se da a conocer a Dios. El propósito de Dios para con nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ahí vamos aprendiendo. Y en la calle, ¿cierto? Afuera, vamos, hermanos, haciendo, como decimos nosotros, haciendo la práctica. Entonces, en esas dos cosas, el Señor nos va perfeccionando. Nos va calibrando ahí, nos va, hermanos amados, dando la terminación. Muchas veces hay un cántico que es muy popular dentro de la iglesia, que es el alfarero, donde dice que él quiere ser como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Y eso es más o menos lo mismo, es cuando Dios le va formando al creyente. Entonces, Pablo dice que está seguro, está persuadido de esto, está seguro de que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Luego dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes
conmigo de la gracia. Ahora escuche que esto es maravilloso, lo que Pablo está planteando aquí en este versículo. El actuar de la iglesia en Filipo, cómo se comportaban amándose unos a otros, comunicándose unos a otros, alentaba a Pablo en su prisión. O sea, a ver, ni un trabajo en el Señor es en vano, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Entonces Pablo se regocijaba con la actitud de los filipenses hacia él. Es como cuando nosotros decimos, está dando fruto. Porque el fruto es importante. El creyente debe dar fruto. Por ejemplo, este programa no es para exaltar mi persona como hombre de Dios, sino para exaltar a Jesucristo, nuestro Señor. Pero si alguien viene al Señor por este programa, todo este trabajo no ha sido en vano. Y aquí es donde nos regocijamos de que alguien pueda acceder al arrepentimiento por causa de la predicación del Evangelio a través de esta red. ¿Se fija? Y esto es lo que Pablo estaba diciendo, que el comportamiento que los filipenses tenían hacia él, ya sea orando por él, ya sea ayudándole económicamente, porque el Evangelio necesita, hermanos amados, también de la parte económica. A veces pensamos que es la parte espiritual, no, la parte económica, porque la obra se mueva. De una u otra manera tiene que moverse la obra. ¿Mm? Claro, un día cuando hablemos de la parte económica de la iglesia, vamos a entender que, bueno, muchos han hecho abuso de estas cosas. Han sido, ¿cómo es la palabra, hermanos? Abusado de estas situaciones para enriquecerse a sí mismo. Pero no es así. La iglesia sí necesita la parte económica, como también la parte espiritual. Van de la mano. Amén. Son necesarias. Por eso que en el antiguo tiempo, en la iglesia, perdón, en Israel, se estableció el diezmo para financiar, por decirlo así, la alimentación de los sacerdotes que no tenían lugar donde trabajar y trabajaban en la obra. La iglesia también, de una u otra manera, va a financiarse. Pero ese es uno de los hechos que Pablo también alaba de parte de los corintios. La unidad, como ellos iban creciendo. Luego dice, como me es justo sentir esto todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ves? La iglesia no puede ser ignorante, hermanos amados, en cuanto al conocimiento de Dios, a la ciencia. Nosotros debemos preocuparnos como iglesia de ir cada día aprendiendo más con respecto a Dios y no quedándonos, hermanos amados, en nuestra ignorancia. El mundo dice hay que educarse para que los adinerados, ¿cierto?, no nos tapen la boca o no nos tengan por ignorantes. Ellos se preocupan de estudiar. Nosotros también debemos, como discípulos de Dios, preocuparnos de estudiar la palabra, de darnos el tiempo día a día, siempre rogando a Dios que nos dé el entendimiento, porque algunos no leen porque no entienden. Y la excusa es esa, no leo, no tomo la Biblia porque no entiendo. Pero, hermano, si yo soy un hijo de Dios, debo conocer quién es mi Padre. Debo saber qué es lo que mi Padre quiere, para no, hermanos, pensar mal del Señor. Lo conversábamos ayer con un hermano. A veces los predicadores ponen una figura de Dios que no es tal. Que no es tal. Por ejemplo, muchos piensan que Dios le vino a arreglar todos los problemas. Todos los problemas se los va a solucionar Dios. No es así. Porque el objetivo del Evangelio no es arreglar problemas. Es arreglar un puro problema. ¿Cuál es? Que el hombre es un pecador y que necesita salvación. Y el Evangelio para salvación. Él vino a buscar y a salvar.
Cuando Cristo muere en la cruz, obra salvación. Lo demás son todos añadiduras. Y la añadidura puede que se dé o no se dé de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo medula es la salvación. Entonces a veces tenemos, hermanos, eh, una visión diferente a la escritura, porque nos hemos dejado llevar a veces por nuestros propios conocimientos o por lo que escuchamos por ahí sin escudriñar. Por ejemplo, los hermanos de Berea, que Pablo dijo que eran más nobles que todos, ellos escudriñaban la palabra, no se tragaban lo que Pablo les decía o les enseñaba. Entonces es importante, hermanos amados, lo que aquí Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente vuelve a mencionar ese día. Para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo soy responsable de tomar decisiones cuando yo sé. Y poder decidir y adquirir lo mejor en cuanto a qué, en cuanto a mi conducta. Amén. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué opera el Espíritu Santo? Frutos de justicia. Amén. Muchos se dan, quizás más de alguien tal vez me va a interpretar mal, no lo sé, ojalá que no. Dicen, yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Y quedamos ahí. Ahora la pregunta es, ¿y el fruto? ¿Lo tiene? Porque puede que esté la señal, como se dice, para el incrédulo, pero no el fruto. Y esto es lo que Pablo está diciendo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. ¿Se fija? El Espíritu Santo tiene que dar fruto en nosotros. Sí, tiene que dar fruto en usted y en mí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo. Nos pilló la hora. Amén. Agradecemos a Dios porque nuevamente nos ha acompañado. Recuerde que este programa va de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Primero oramos y luego escudriñamos la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Pulgar. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Navarrete. Entonces, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, y todos los que hemos abrazado esta fe tenemos la promesa de Dios. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que creen. A los incrédulos Dios no le da Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque son incrédulos. Pero Dios se los da a aquellos que creen. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Escucha bien? Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los creyesen. Los que creyesen, perdón. Los creyentes. Así que gócese, regocíjese que Dios está en usted y deje que Dios obre en su vida. Mañana, hermanos amados, estamos una vez más en nuestro programa conversando las Escrituras. Que tenga una buena jornada. No se olvide de orar. No se olvide de escudriñar la palabra de Dios. Hasta mañana. Si Jesús así lo permite. Bendiciones.